Buenas tardes, bienvenidos a este cuarto programa de Vengo a Proponer, de la mano de quien les habla, Padovan Noelia, y siempre muy bien acompañada por el equipo de Multimedios Galaad. Quiero agradecer a todos los que miran y comparten el programa. La verdad está siendo un éxito y me siento muy acompañada, muy acompañada. Así que les doy un agradecimiento enorme, muchas bendiciones por el apoyo, por estar ahí cada miércoles, por compartir, a todos los que dejan su mensajito, su comentario, todos los que le dan me gusta, muchísimas, muchísimas gracias. En el día de hoy tenemos un invitado que nos va a enriquecer con un poco de lo que es la cultura afro. Es integrante de la comunidad afro-argentina, Misibamba, a quien la vida y Dios me dio el agrado de conocer y compartir parte del año 2022 en el curso de comunicadores de organizaciones sociales. Le damos la bienvenida a Carlos Lamadrid. Gracias por estar acá, Carlos. Gracias a vos, Noé, y que nos das la oportunidad, tanto a mí como a los integrantes de Misibamba y otros grupos que estamos trabajando en esta temática, de poder compartir con el resto de la sociedad esto que es una parte de la historia que no se cuenta, que es la historia de los afro que trajeron esclavizados a estos territorios como herramientas de trabajo y por lo tanto fueron invisibilizados, y hoy en día queremos poner en valor a todas esas personas que con su esfuerzo, con su trabajo, lograron y acompañaron la independencia de este país. Qué bueno porque poderlo dar a conocer, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, como digo siempre en cada programa y con cada invitado o invitada que traigo, siempre es con una propuesta distinta, con un ámbito diferente, pero es porque me gustaría que así como yo tuve la posibilidad de conocer un poquito de lo que es la historia, la cultura, como dijo Carlos recién, la cultura afro, a quienes trajeron esclavizados a estos territorios, a estos países, también me gustaría que esto pueda ser transmitido y que todos lo conozcan, que todos los que escuchan y los que van a ver el programa se enteren un poquito también de esto, que es muy importante, y es muy enriquecedor también saber de la historia, porque es parte de nuestra historia también, no solo de ellos, sino de nosotros también, ¿no? Y ser partícipes de ellos hoy en día, de esta comunidad y demás, ¿no? Es muy interesante y muy enriquecedor, como dije antes. Y bueno, yo le voy a hacer unas preguntitas a Carlos. Y la primera pregunta es, ¿cuándo surge Misibamba, Carlos? Bueno, Misibamba surge en el año 2008, el 5 de mayo del 2008, por una inquietud de mi hermana María Elena Lamadrid, junto con otras personas, el antropólogo Pablo Sirio, Juan Saqué, un afrodescendiente, Hugo Aliendo, varias personas que decidieron poner en visibilidad esta parte de la historia, que estaba sumergida en el olvido porque se decía que en la Argentina no hay negros, que había unos pocos en la época de la colonia y que se extinguieron con la fiebre amarilla o con las guerras con el Paraguay o las distintas guerras internas. No es así. Eh, Nosotros somos un grupo de personas y familias que todavía estamos, que descendemos de aquellos que trajeron esclavizados, y el día de hoy queremos poner en valor la cultura y la historia de nuestros mayores. Bueno, ven cómo va entrelazando, ¿no? La historia y qué importante, porque miren lo que decían, que no habían más negros. Y sin embargo, sí, hay toda una comunidad, yo conozco, de hecho, le había Ujú. comentado a usted de Miguel, no sé si se acuerda de él, que lo conocí en una de las mesas y asambleas que yo estuve, y fue una presentación también afro muy, muy linda, muy Sí. enriquecedora. Y bueno, la segunda preguntita es, ¿qué ideas impusieron la creación de la asociación? Bueno, más o menos como te expliqué antes, la asociación se llama Misibamba Comunidad Afro-Argentina de Buenos Aires, porque ahora en la actualidad estamos viviendo, la mayoría de los que integramos, estamos viviendo acá en la provincia de Buenos Aires. Pero varias familias venimos de la capital. Por ejemplo, yo nací
en Chacabuco 350, que eso es en el barrio de Montserrat, el llamado barrio del Tambor, que hoy en día está muy ocupado y se lo emplea como lugar turístico a raíz del candombe uruguayo, que tiene mucha popularidad. Entonces, mi hermana, al ver que tanta gente no conocía este tema, dijo, tenemos que hacer algo para que nos incluyan dentro de la historia. Y a mí me pasó algo muy doloroso para mí. Una de mis hijas le hicieron una nota y contó ella que en la escuela sufrió mucho porque la discriminaban por ser negra. Y entonces me dolió porque dentro de la familia, o sea, nunca se dio cuenta de que era diferente. Era una más de la familia, del grupo. Entonces, al salir afuera, es lo que le cuesta a los chicos, tanto a los afrodescendientes como a los pueblos originarios o a aquel que es distinto, por ser gordito, por ser delgado, por ser alto, por ser bajo. Al salir del grupo familiar, ahí es donde comienza a tener algunos inconvenientes, porque está la burla, el bullying, y nosotros con esta tarea que hacemos queremos ayudar en parte a eliminar esto, porque todas las culturas nos enriquecen, la cultura afro, la cultura de los pueblos originarios, la cultura de los pueblos que vienen de otros países, limítrofes o de más lejos. La, la diversidad cultural nos enriquece a todos, así que tenemos que dejar de lado esto que decimos, que porque aquel viene del norte, o es una mala persona, o es un vago. No, somos personas, como tal tratemos de respetarnos. Bueno, ven en esto cómo nos damos cuenta que todavía, a pesar de estar en el 2023, un siglo donde ya, perdón, donde ya este tema está como el tema de la discriminación. Yo lo sigo llamando discriminación porque no es me burlo del otro y ya está, no, es estar discriminándolo, haciéndolo sentir diferente, porque en realidad, bajo los ojos de Dios, somos todos iguales. Todos somos iguales. No hay negro, no hay blanco, no hay flaco, no hay gordo, no hay paraguayo, no hay uruguayo, no hay boliviano, no hay nada, no hay peruano. Somos seres humanos, todos iguales. Y si realmente pudiésemos ver y comprender que al escuchar al otro nos enriquecemos de una cultura diferente y aprendemos algo distinto que nos sirve para nuestra vida y nos sirve para enriquecer nuestro yo, por decirlo así, seríamos más abiertos, más inteligentes, no discrimino y ya está. No, prepararíamos nuestra escucha activa, escucharíamos su cultura, aprenderíamos algo diferente, les enseñaríamos también lo nuestro. Qué importante que es integrar también y saberlos escuchar, porque de verdad aprendemos un montón de cosas que uno dice, desconocía todo esto, pero qué bueno hoy es saberlo, porque es súper importante. La historia, por ejemplo, a mí lo que es la historia afro, como se lo dije siempre en el curso a Carlos, creo que lo volví loco ese último trimestre, me interesa un montón, me re gusta, pero no porque me guste de decir, ay, soy masoca, no, me gusta saber el por qué, me gusta saber que todavía hay descendientes que están queriendo resurgir eso y hacerse parte de la historia, es súper importante. Me gusta todo eso. Y también conocer cómo fue su historia, cómo fue esto de que los trajeron esclavizados y demás. Siento mucha empatía hacia eso, ¿verdad? Y enriquece, de verdad enriquece y nos da una sabiduría que, nada, que la desconocíamos, que es nueva y siempre es bueno incorporarlos, no discriminar ni a ellos ni a nadie. Así que para mí es súper importante que esto se esté transmitiendo, que esto pueda llegar a cada oyente, lo puedan escuchar, puedan prestarle atención, no solo hoy, sino si Dios lo permite y Carlos puede, más adelante él va a volver a ser invitado para seguir hablando de esto.
Hoy va a haber una serie de preguntas y nada más, pero más adelante lo vamos a volver a invitar. Bueno, hoy lo tenemos acá, así que vamos a aprovechar un poco más de Carlos. Vamos a hacerle otra preguntita más. ¿Cuáles fueron los objetivos que se trazaron? Bueno, los objetivos fueron que en la historia argentina se incluya la parte activa que han tenido estas personas que trajeron esclavizadas a este país, no solo a este país, vamos a ser claro, vamos a hacer un poco de historia. En el continente, supuestamente americano, para los pueblos originarios, para algunos de los pueblos originarios, es el Abya Yala, desde Canadá hasta Islas Malvinas, las raíces de todo el continente son tres. Pueblos originarios, que son los que estaban, los dueños de la tierra. Africanos esclavizados y europeos, que son los que vinieron con su afán de riqueza. Y en un principio, a todas las culturas que había en estos pueblos, supuestamente ellos traían la cultura de Europa, pero acá había una cultura ancestral que es, hasta el día de hoy, es algo increíble que habría que estudiar a fondo. Y exterminaron pueblos originarios. Por tal motivo, necesitaban mano de obra para extraer esas riquezas y comenzaron a traer africanos esclavizados desde el continente africano a estas tierras. Los traían en barcos, en las bodegas de los barcos, como piezas, ni siquiera eran seres humanos, porque como no se los bautizaba, no tenían alma, se decía. Entonces, esas personas que traían hombres, mujeres y niños, eran traídos a este continente. En un primer tiempo venían los marineros, no había mujeres. Entonces ahí se cometía la aberración más grande que se puede hacer en abusar de las mujeres de los pueblos originarios y también de las mujeres esclavizadas. Ahí comienza un mestizaje, digamos. Pero en el caso de los hombres y las mujeres que estaban en edad de procrear, los hacían que engendren más mano de obra, o sea, más esclavos. Y eso fue un comercio que la Argentina hasta el día de hoy esconde, porque si hubo esclavizados, hubo esclavizadores. Y son familias muy pudientes que hoy en día siguen manejando parte de la historia argentina. Entonces, fue necesario, fue imprescindible para nosotros tratar de lograr con este compartir, con todos aquellos que nos quieren escuchar, esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque nuestros mayores fueron estaqueados, fueron carimbados. Carimba es una marca que se le ponía en el omoplato con un hierro, hoy en día se llama yerra cuando se le hace a los animales, y carimba cuando se le hizo a los seres humanos. Se le ponía una marca que podía ser de la compañía naviera que lo trajo o del dueño que lo compraba. A veces, si había pasado por varios dueños, tenía varias marcas. Y si en determinado momento esa persona era rebelde y quería su libertad, quería recuperar su libertad, se lo marcaba en la cara, para que sea identificado inmediatamente. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros niños, han sufrido mucho. Se habla, por ejemplo, del genocidio judío, el genocidio armenio. A toda esta trata esclavista habría que llamarla genocidio. Se sacó del continente africano 12 millones de personas aproximadamente. O sea, es lo que figura en los manifiestos de los barcos esclavistas. Pero también hubo mucho contrabando, así que pensamos que puede ser más gente. Y eso es una aberración que habría que resarcirla por lo menos reconociendo en la historia el aporte de esta gente. Trajeron palabras, cultura, música, infinidad de aportes que hicieron a la historia argentina.
Qué impresionante. Me quedó mucho lo que dijo Carlos, que decían que porque no eran bautizados no tenían almas. Dios mío, yo no. Yo creo que esa frase define todo. Esa frase define todo lo que se pueden llegar a imaginarle que le hacían, cómo los trataban, eh, porque alma tenemos todos. No, yo no puedo creer. Hoy, como decía, no, seguimos en un siglo, estamos en el 2023 donde el tema de la discriminación y demás está muy a flor de piel, está muy, digamos, incorporado en lo que es la cultura, incorporado en lo que es la enseñanza, pero seguimos, los argentinos seguimos siendo discriminadores en algunos casos, señaladores. Y me quedó muchísimo esa frase en donde, ¿no? Que decían que no tenían alma. Bueno, es tan enriquecedor este tema, pero ahora nos vamos a ir a un pequeño cortecito, y enseguida vamos a volver y vamos a seguir escudriñando este tema. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Nada en la vida me apartará de ti, 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 y en el fuego de tu amor yo me refugio, en el fuego de tu amor yo me refugio, en el fuego de tu amor yo me refugio, y en el fuego de tu amor, y en el fuego de tu amor yo me refugio, en el fuego de tu amor yo me refugio, en el fuego de tu amor yo me refugio, y en el fuego de tu amor. Nada en la vida me apartará de ti, nada en la vida me apartará de ti, Señor, nada en la vida me apartará de ti, nada en la vida me apartará de ti. Y en el fuego de tu amor yo me refugio, en el fuego de tu amor yo me refugio, en el fuego de tu amor yo me refugio, y en el fuego de tu amor, y en el fuego de tu amor yo me refugio, en el fuego de tu amor yo me refugio, en el fuego de tu amor yo me refugio, y en el fuego de tu amor. Bueno, acá volvimos y vamos a continuar hablando sobre algunas de las acciones que llevan adelante esta organización, y estábamos con el tema de la música. Sí, correcto. Bueno, los afroargentinos, los afrodescendientes de esclavizados, tenemos un candombe que quedó en nuestras familias desde que tengo memoria. Es diferente al candombe uruguayo y es diferente al candombe de Brasil. Son 5 golpes. Estos 5 golpes son la base, para mí y para algunos estudiosos, de la mayoría de la música del continente americano. Estos 5 golpes o similares se pueden encontrar en la chacarera, en el malambo. Por ejemplo, el tango viene de la milonga y la milonga viene del candombe. Mira. Eso ya lo dijo Gabino Seiza, que es palabra mayor. Entonces nosotros estamos tratando de que la gente conozca esto. En el año 1877
un bando, 1776, un bando de la Real Corona Española prohíbe los bailes al toque del tambor por las calles de la ciudad de Buenos Aires, porque esos bailes y esos movimientos ponían ideas pecaminosas en las niñas y en los niños de la alta sociedad, porque en esa época se bailaba el minué, el pericón, el cielito, no había un contacto físico. Los africanos o los esclavizados bailaban más suelto, bailaban lo que sentía, lo que le decía el tambor. Para nosotros el tambor es hablar por intermedio de ellos. Es, ¿cómo puedo decir? Saber que estamos expresando la cultura ancestral de nuestros mayores. Entonces para nosotros el tambor merece un respeto increíble. Es algo que nos llena de satisfacción poder tocar el tambor y compartir. Para nosotros candombe significa compartir. Compartir con aquellos que son familia, que son amigos, que son conocidos, a quienes respetamos y queremos. Para eso es para nosotros el candombe. Por ejemplo, dentro de mi familia quedan algunos candombes en lengua africana, que hoy en día no sabemos qué quiere decir. La aprendimos fonéticamente, pero no sabemos lo que quiere decir. Pero están en nuestra familia. Tenemos algunos candombes que están creando los más jóvenes, y esa es nuestra música. Pero toda la música del continente africano, por ejemplo, del continente americano, por ejemplo, hablamos de jazz. El jazz fue una creación de los negros en Estados Unidos. Sí. En eso estoy en la derecha. El zapateo americano fue una creación de los negros. Sí, El rock es una creación de los negros. Después, lógicamente, el blanco lo adapta, lo consume, por ejemplo, con el tango, lo lleva de acá a Europa y lo trae de allá reacomodado, entonces otro tango, y eso sí el Estado reconoce esa música, pero no reconoce el candombe, que son sus raíces, o una chacarera, o una chamarrita. Ahí se puede ver la raíz, la injerencia que han tenido estos africanos o africanas en la historia y en la música, en la cultura, en las palabras, tamango, mucama, quilombo. Por ejemplo, hoy en día se utiliza la palabra quilombo como algo... de problemas. Claro, algo de crear hay quilombos problemas. como que hay problemas, claro. Los quilombos se armaban para aquellos que escapaban de sus amos y se reunían en algún lugar para vivir su cultura, para vivir su religión, para vivir su historia. Como el blanco no entendía el lenguaje porque volvían a hablar en sus lenguas africanas, entonces para él era algo desprolijo, algo raro. Entonces de ahí viene que se crea la palabra quilombo, pero para nosotros quilombo es nuestro, es nuestra rebeldía de que queremos ser libres, basta de cadenas. Entonces ahí está la diferencia y todo se lleva por una generación de 1880, Sarmiento, Alberdi, Mitre, que dijeron, bueno, vamos a escribir la historia argentina, pero esta gente no tiene que estar. Incluimos un poquito a los pueblos originarios, porque cuando se da la declaración de la independencia en 1853, los folletos que se dan con la declaración de la independencia se hacen 1500 en español, 1000 en quichua y 500 en aymara. O sea, ahí se están reconociendo a los pueblos originarios, pero no se reconoce a los afro. En 1810 aparecen en algunas postales los negritos vendiendo velas, las negritas, empanadas, el farolero. En 1816, cuando se da la independencia de este país, no aparece ningún negro. Ya no hay más negro. Esa es la historia que nos venden hasta el día de hoy. Sí, como que no hay más. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros lo que necesitamos es eso, la inclusión en la historia oficial. Ser reconocido y que no nos extranjericen, no venimos de otros países.
Somos acá con casi, por ejemplo, mi familia son casi 8 generaciones o 9 de afrodescendientes. Tenemos casi 300 o 400 años de historia en este territorio. Es un montón. Entonces somos argentinos. Sí, obvio. Estamos antes que los migrantes. Y lo que necesitamos es que no nos extranjericen, que nos reconozcan como preexistentes a la nación argentina y que se difunda en los colegios, en la educación primaria y secundaria, esta parte de la historia. Esos son nuestros anhelos, la meta que nos pusimos. Y en eso estamos, en eso estamos. Qué bueno. Qué bueno, como dije antes, qué importante que estén yendo sobre las escuelas y sobre todo porque creo que es la generación que está aprendiendo, la que sigue y la que tiene que crecer sabiendo todo esto, ¿no? Es súper importante. Y bueno, y qué lindo lo de la música, Carlos, qué lindo lo de la música. Todo lo que no sabíamos, porque yo no lo sabía tampoco. Sí, siempre me gusta la música y todo, pero no sabía toda esta parte de la historia. Y es lindo, ¿ves? Que es lindo siempre aprender, escuchar, reconocer. Y bueno, ¿qué desafíos futuros se plantea Visibamba, Carlos? Bueno, Misibamba, el futuro, el desafío que tiene para un futuro es esto que dije recién. La inclusión en la historia oficial. Con todas aquellas personas, hombres y mujeres, que han hecho algo por la cultura argentina, por el país, por la música. No sé, te puedo nombrar Horacio Salgán, Oscar Alemán. Por ejemplo, el padre de Barbieri, no me acuerdo el nombre, Barbieri. de Carmen Barbieri, Desiderio Barbieri, el abuelo de ella, era guitarrista de Carlos Gardel y era afro. Mira vos. Entonces lo que tenemos que tratar de compartir es para que aquel que tiene alguna duda, que busque en su abuela, en su abuelo, una tía grande que tenga, preguntarle quiénes somos, de dónde venimos. Porque tenemos padre y madre, abuelos 4, bisabuelo 8, y no sabemos en qué parte se mezcló algún pueblo originario, o alguien afrodescendiente, o alguien europeo. Tenemos un apellido, no sé, Pérez, Valenzuela. Ah, sí, no, yo vengo de Europa, yo vengo de España, de Francia. Y tal vez, si aparece un rulito por ahí, o algunos rasgos, que antes creaban mucho problema, ahora no tanto, Es cierto. puede haber habido un afro, Sí, como que o una mujer afro. Nuestras mujeres han sufrido mucho, nuestras mujeres han sufrido la violación de sus amos en forma reiterada. sí. Entonces, se ha creado un mestizaje, que es hasta el día de hoy lo que tenemos, y nuestras mujeres han amamantado a los hijos de los próceres, porque las mujeres españolas hacían reuniones en las tertulias o iban a las iglesias a hacer ayuda, pero no criaban a sus hijos. Hoy en día se contrata una señora y bueno, que me críe los chicos. Pero antes esa mujer afro le daba su leche y le daba parte de su cultura a ese chico. Es verdad. Entonces estuvimos y estaremos en toda la historia argentina. Y eso es lo que pretendemos que sea reconocido, como dije antes, por el Estado Nacional, los estados provinciales y los estados municipales. Aquí habría que hacer un revisionismo histórico. Hablamos de que hay que cambiar la historia porque no solo la política, hay que cambiar la cultura. Tal cual. Eso es lo que hay que cambiar. El acervo cultural hay que cambiarlo y hay que poner todos los actores originarios. Por ejemplo, los pueblos originarios le prestaron a San Martín para el cruce de los Andes más de 500 personas. Le dieron pertrecho, le dieron comida. Y eso no se pone en valor. No se nombra directamente en la Entonces, historia. ¿qué contamos? Seguimos mirando que todo lo que viene de afuera es bueno.
Y acá sirven muchas cosas. Hay que valorizar lo que tenemos, no solamente cuando ganamos un mundial decir soy argentino. No. Hay que ser argentino todos los días y tratar de que todas las personas tengan un respeto y una igualdad. Porque si no estamos viviendo en el limbo, estamos viviendo en una mentira. Y por ejemplo, para hablar de la discriminación, como decís vos, o el bullying, como se usa ahora, hacer una broma en la escuela o en el trabajo, donde sea, a una persona, bueno, está, puede ser. Cuando vemos que esa persona sufre, o todos los días le hacemos broma, ya deja de ser una broma. Ahí está la diferencia. Ya deja de ser una Ya broma. deja de ser una broma. Estás haciendo daño. Ujú. Y eso no es bueno. Porque hoy vos se lo haces a él, mañana te lo pueden hacer a vos. Sí. No Entonces hay solo que tener eso. cuidado con eso. No solo eso, pero yo soy testigo de que cuánta gente, cuántos chicos, jóvenes, adolescentes o demás han llegado hasta el suicidio. Miren qué delicado el tema, por bullying, por la discriminación, por la broma, por, por lo que le hacías. O sea, ya lo veía sufriendo. ¿Por qué seguiste? Porque siguen. Ya está. Una cosa es como dijo Carlos recién. Una cosa es una broma, nos reímos todos una vez, dos. Ya cuando ves que la otra persona está sufriendo, es ahí donde tenemos que concientizar a nuestros hijos o a las escuelas, como dice Carlos y demás, de que esa está ahí, que hay un límite, que hay un tope. Ya está. Cuando la otra persona sufre, ya no es chiste, ya no es broma. Ujú. Y como dije, soy testigo de que han llegado hasta el suicidio muchas Sí, personas por sí. por ese caso, por ese tema. Entonces, esto de concientizar no es solamente decir, bueno, ay, sí, es una charlita en la escuela y nada más, no es realmente tomarlo en serio los adultos responsables de los chicos y continuarlo en casa, continuarlo en las Ujú. casas. Busquen en la historia, como dijo Carlos recién, alguna tía, algún abuelo, un bisabuelo, lo que tengan, busquen en la historia y no solamente esto, sino para el gordito, para el flaco, para el rubio, para el morocho, como lo dije antes, para todo que esto empiece desde casa, que sepan mostrarle a sus hijos de dónde empieza el límite, dónde está el límite. Decir, bueno, cuando ya deja de ser una broma y pasa a ser algo doloroso para la otra persona, ¿verdad? Bueno, ¿algo más, Carlos, que quieras agregar? No, mira, por el momento, sí, tengo dos cosas. Se acuerda. Ahora en Córdoba, en el mes de julio, va a haber una actividad con Mesa Afro Córdoba, a la cual fuimos invitados, por el Día de la Mujer, afrocolombiana, afroamericana, y posiblemente en agosto se haga un foro en el Chaco, en el cual también estamos invitados. Eso va a ser con la presencia de docentes. Ya lo hemos hecho hace algunos años atrás. Y ahora el día viernes fui nombrado como integrante de la Comisión para la Reparación Histórica de los Afrodescendientes, por intermedio del INADI. Viene a ser como un consejo de mayores para que esto tenga un rumbo correcto, digamos, ¿no? Que se hagan actividades o concientización. Y esto fue el viernes. Así que, bueno, estamos contentos, se han abierto algunas puertas. Y bueno, y se van Pero a abrir falta, más, se van a pero abrir falta, más. Sí, falta. sí, 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 sí. Si tenemos héroes o heroínas europeos, también los tenemos. Criollos, afrodescendientes, de pueblos originarios. Casualmente ayer estaba leyendo algunas personas de pueblos originarios que aportaron también a la independencia de este país. Así que, bueno, eso es. Eso. Bueno, ahora vamos a ir un pequeño cortecito. Enseguida vamos a volver y bueno, vamos a darle el final a este programa que ya como les dije antes, acá se van a sorprender porque va a haber de todo. Acá va a haber de todo, van a tener desde la palabra de Dios hasta historia argentina, hasta una profesora, como lo hice en el programa anterior. Así que
Bueno, nada, vamos a un cortecito y enseguida volvemos. Que esperarse para darte cuenta que tenemos que avanzar, para darte cuenta que hay una señal, sí. Esperar, sí, que esperarse para darte cuenta que tenemos que avanzar, para darte cuenta que hay una señal, sí. Esperar. ¿Cuántas almas sin querer se van caminando de la mano con la muerte? Viene cualquiera y te mata en una esquina. No todos los mensajes vienen desde arriba, y en vez de buscar la luz que guía, buscan lo fácil, lo que encandila. Y en vez de buscar la luz que guía, buscan lo fácil, lo que encandila. Esperas para darte cuenta que tenemos que avanzar, para darte cuenta que hay una señal, sí. Esperas, sí, esperas para darte cuenta que tenemos que avanzar, para darte cuenta que hay una señal, sí. Esperas. Bueno, acá volvimos y ahora lo que le vamos a preguntar a Carlos sobre esta comunidad, sobre esta organización, es que ¿cuáles son las acciones que llevan adelante, Carlos? Bueno, las acciones que llevamos adelante son varias. Lo que me quedé un poco corto en la otra pregunta es que, ¿qué daño se le puede hacer a un ser humano? Algo que sea muy, muy perjudicial, muy puntual, muy doloroso. Es sacarle la personalidad, su historia. Y eso es lo que le hicieron a nuestros mayores. Llegaban a un puerto donde se los traía sujetos con cadena, se les sacaba el nombre, no se podían llamar como se llamaban en su territorio, le sacaron su cultura, su religión, su música, y le daban un nombre europeo que pueda ser, no sé, Tomás o Pedro, y le sacaban toda su historia, toda su esencia, su ser. Hoy en día, nosotros tenemos un momento en nuestra vida que decimos, yo quiero que la sociedad me reconozca de esta forma. Este soy yo. Esta es mi historia, esta es mi persona. No como la sociedad nos quiere ver. Eso fue lo que ayudó a juntar algunas cosas que nos pasaron, no solamente a nosotros, a nuestros mayores, que hizo que se hizo carne en nosotros, y por eso es que queremos poner en valor la vida de estas personas. Nosotros hoy en día vamos a escuelas, vamos a universidades, vamos a centros culturales, A dar charlas, concientizar, Sí, ¿no? sí, vamos a dar charlas y talleres. Los talleres se conforman de esta parte de la historia, contando un poco más. Por ejemplo, hablamos de Gabino Ezeiza, hablamos de Cabral, hablamos de Cayetano Silva, hablamos de, todos decimos, cantamos en las escuelas la marcha de San Lorenzo. La marcha de San Lorenzo la escribió un afro-uruguayo que habla, por ejemplo, de Cabral. Cabral, soldado heroico. Bueno, Ujú. Cabral era un afro mestizo, porque era de madre, de padre indio y de madre de pueblos originarios, de Corrientes. Y él salvó la vida de San Martín. Y sin embargo, en ninguna parte de la historia dice que Cabral era negro. Mira, Esas son mira, qué bueno cosas saber. que se ocultan y no se dicen. Entonces, al no decirlo, al no ponerlo en valor, no existe, no existió. María Remedios del Valle, una mujer que luchó durante las invasiones inglesas en 1806, 1807, y luego, después de 1810, se une al Ejército del Norte al mando del general Juan Manuel Belgrano, lucha en todo el norte, en todas las batallas. Fue una mujer que recibió heridas de bala porque o sea, ella iba como enfermera o como para ayudar a los soldados a cocinarle, cosas por el estilo. Pero llegó un momento que empuñó las armas. En esas luchas pierde a su marido, a su hijo,
y a un hijo que habían adoptado, o sea, un entenado se llamaba en aquella época. Pero luchó a la parte de los soldados. Entonces los soldados la reconocían como la madre de la patria, porque luchó por todos nosotros, por la independencia de todo el país. Y el general Juan Manuel Belgrano, amén de que él no simpatizaba mucho con que las mujeres fueran con los soldados, llegó un momento que la tuvo que reconocer como capitana de sus tropas. ¿Por qué? Por el arrojo que tenía esta mujer. Y esa mujer, hay documentación de que, terminadas las guerras de la independencia, estuvo detenida en Vulcapugio y Ayohuma, porque, bueno, esas batallas se perdieron, y esta mujer, cuando vuelve a la capital, nadie le dio mucha bolilla, Claro, digamos, ¿no? No la tuvieron en cuenta, no la Más le o dieron menos lo que importancia. ocurrió con los soldados de Malvinas, que hasta hoy están luchando para ser reconocidos por el Estado. La verdad. Bueno, a esta mujer, y en esa época menos todavía. A esta mujer no se la reconoció, después, bueno, Viamonte la encuentra en la calle, la reconoce que participó en las batallas, pide que le den un sustento. Y por último, Juan Manuel de Rosas la reconoce como parte del ejército y creo que llegó a cobrar un mes de sueldo y falleció en 1847. Nosotros, a raíz de todas las organizaciones afro, los afrodescendientes de este país y los que vienen migrantes, hemos logrado en el año 2013 la ley 26.852, que reconoce el Día de los Afroargentinos y la cultura afro en memoria de esta mujer, María Remedios del Valle. Como ella hay varias mujeres. Qué bueno. Por lo menos qué bueno que se haya logrado un día con un reconocimiento de esa índole, ¿no? Porque es súper importante, es súper importante. Sí, es lo que hace a nuestra historia. Se están logrando cosas. Pero lo más importante para nosotros es poder ir a las escuelas. Empezar desde la formación de nuestra sociedad, de los jóvenes, de los chicos, para, como dije antes, para terminar con esta discriminación que no es buena. El ser humano se tiene que respetar como ser humano y como dijiste vos, tener empatía con el otro. Tal cual. Porque el otro puede ser diferente, pero tiene algo tiene que tener de bueno. Démosle la oportunidad de conocerlo. No solo a él, sino a nosotros mismos, reconocer y aceptarlo como es. Tal cual, tal cual. Siempre todos tenemos algo bueno, algo que puede ayudar al otro. Y siempre, yo destaco siempre algo en lo que son conversaciones así, que es, nunca sabemos cuándo vamos a necesitar del otro tampoco. Y vos podés decir, sí, bueno, tal fulano lo discrimino, pero tal persona, vos fíjate pasó de que este hombre le salvó la vida a San Martín. Claro. Entonces, el negro le salvó la vida a San Martín. ¿Me explico? No sabés si esta persona vos el día de mañana te puede salvar la vida. Entonces, la empatía no solo es para el otro, sino que es para uno mismo también. Decir, primero que me enriquezco de esta cultura, me enriquezco de su cultura, de lo que trae, de lo que me puede llegar a enseñar, sino que también yo siempre tengo una puerta abierta porque quizás el día de mañana esta persona es un doctor y me salva la vida, o simplemente me cruza en la calle y me salva la vida, o yo a él, pero esto de la discriminación, de hacer de lado a tal por ser tal cosa, al otro por ser tal otra, no, ya no va, estamos en un siglo donde la mente de todos ya es más abierta, es más cambiada. Justamente este mismo programa está comunicando esto. Este programa empezó, si bien es cristiano, como digo siempre, yo lo dije, no es estructurado. Acá voy a sorprender porque van a venir de todo. ¿Por qué? Porque si Jesús no hacía distinción de persona, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo, verdad? ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Entonces, demos la oportunidad de escucharlos, de integrarlos, de ver todo lo que tienen para enseñarnos, para traernos. Porque aparte son personas que vos decís con un corazón que quizá por ahí no lo encontrás en un mismo argentino como vos. Por ahí sí, pero por ahí no. Entonces, darnos esa oportunidad creo que nos enriquece más a nosotros que al otro. Ya la discriminación
ya no corre, ya no corre, ya no está, no tiene que estar. Es súper buenísimo que lo que están haciendo de ir a las escuelas, Ujú. concientizando, dando estas charlas, porque se desconoce esta parte de la historia, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, eh, el presidente Menem, creo que fue, cuando fue a Brasil, le preguntaron si qué ocurría en la Argentina con los negros. Y él dijo que ese problema lo tenía Brasil, que Ah, acá en la mira, Argentina no había negros. mira, El presidente Macri dijo que en la Argentina no hay negros, llegaron todos de los barcos europeos, bajaron de los barcos europeos. A nuestra parte de la historia, los bajaron encadenados, los carimbaron, desnudos, llenos de llaga. El viaje de África, de algún puerto de África, al continente americano a veces llevaba más de 90 días. Dios mío, Y en esas condiciones eran más chicas que una litera. Entonces, cuanto más apilaban personas afro, más carga traían y más era el dinero que les quedaba. Entonces fue un comercio infamante, fue un comercio, una aberración, como dije anteriormente, del cual muchas familias se beneficiaron y hay una investigación para saber nombres de esas familias, eh, que hasta el día de hoy tienen un gran capital de acuerdo a ese negocio que hicieron. Por eso nosotros podemos hablar de historia. ¿Por qué? Porque queremos agregar esto, esto que comúnmente no se habla, no se cuenta, se esquiva. Y Argentina, o sea, el Estado, nación, los estados provinciales, los estados municipales, tienen que reconocer que hay un grupo de personas que todavía, en su mayoría, no digo todos, pero en su mayoría, siguen marginados. Siguen viviendo en lugares fuera del margen de la capital o del centro del Gran Buenos Aires, porque, por ejemplo, yo nací, como dije antes, en Chacabuco y Belgrano, Montserrat, y de ahí un gobierno que quería ensanchar la avenida Belgrano sacó a toda la gente de los conventillos, que era gente humilde, gente pobre, migrantes de las provincias, migrantes de países extranjeros, y nos llevaron a la Carra del 3700, que fue un lugar que se hizo un barrio de emergencia para 5 años. Las paredes eran de cartón, los techos eran de cartón corrugado y los baños eran de cada lado, eran pabellones, de cada lado de los pabellones había 8 casas. En las esquinas de esos pabellones había un baño para mujeres y un baño para hombres. O sea, las mujeres a las 2, 3 de la mañana, si querían ir al baño, tenían que esperar que el marido o un hijo la acompañe hasta el baño para no correr ningún riesgo. Y ahí, en ese barrio, estuvimos 24 años. Dios. Y un barrio hecho en ese momento para una emergencia que podía durar 4 o 5 años hasta que hicieran un barrio definitivo, llegó un momento que las cloacas ya no daban abasto, la luz no alcanzaba, el agua corriente no llegaba, no había, ya como dije antes, no había los baños. Y en esas condiciones, en el año, empezaron en el 71, a mí me trajeron acá, a nosotros nos trajeron acá en el 72, o sea que hace 51 años que estoy acá en La Matanza. Nos sacaron de la capital porque nuevamente había que terminar con las villas, había que erradicar las villas de la capital y nos trajeron a La Matanza. Agradecido como nos recibió La Matanza, gracias al cielo, tenemos una casa de material con agua corriente, gas instalado. Pero eso es lo que hace el Estado con aquella gente humilde, con aquella gente que es pobre. Eh, Hay una definición para eso. Aporofobia, que es fobia al pobre. Y tratan de excluirlo de los lugares donde ellos se sienten cómodos para no ver eso que ellos originan, con falta de trabajo, falta de educación, falta de salud, falta de seguridad. Y así es como
como estamos viviendo en pleno siglo XX, después de casi 500 años de marginación de la gente afro y el abuso de la trata esclavista, y, y casi 200 años de la independencia de este país. Esas son las condiciones que tenemos los afrodescendientes. Y cómo es, ¿no? Porque no hace mucho, bueno, yo me reuní, estuve en un acto en donde una persona política decía de que esto de que no tienen recursos es totalmente una mentira. Lo tenemos, o sea, si hay recursos para todo lo que se hizo que es parte de la matanza, en lo que es Rama 4 y demás, es porque hay recursos para los demás también. Entonces no me pueden venir a decir a mí, no, porque no hay recursos, porque para el pobre, porque es el día de hoy que hay gente que está en calle de tierra, sin cloacas, sin gas, sin agua, sin luz, una calle, unos materiales para que armen una casa digna. Yo creo que esto de que no hay recursos, no, ya no se lo come nadie el verso, por decirlo de alguna manera claramente, ¿no? Y bueno, esta es una de las acciones que llevan adelante, ¿no? La de Sí. ir a concientizar. ¿Y hay algunas otras más, Carlos, que hagan que... Sí, nosotros estamos poniendo en valor la música. Por ejemplo, nosotros decimos que Disculpe que lo interrumpa, Carlos. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar para el próximo bloque, porque ese tema me encanta, el de la música me re llega. Así que vamos a un pequeño cortecito y cuando volvemos incorporamos esto de lo que es la cultura con la música que trajeron los afro a estos territorios. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Hola, Multimedios Galad te ofrece promociones especiales para que puedas dar a conocer tu emprendimiento. ¿Querés saber cómo hacerlo? Comunícate con el número que aparece en pantalla. Bueno, acá volvimos. Bueno, queremos recordarle que venimos de la Iglesia Palabra de Victoria. Mando y aprovecho a mandarnos un gran saludo al pastor Basualdo Daniel, a todos los chicos del grupo de alabanza, al cual tengo el agrado de poder pertenecer, la bendición de poder pertenecer con ellos, y a toda la familia en Cristo, ¿verdad? Les recordamos que tenemos nuestros cultos en Avenida Central y 600, el lugar más conocido como El Quincho, los días domingos a las 19 horas. Lo adelantamos media horita ahora por el tema del frío y bueno, si todo sale bien, va a ir un poquito más temprano también. Y después tenemos en San Justo, Juan Manuel de Rosas 4489, conseguí bien la dirección, ahora se las puedo pasar. Y en Hurlingham, Amberes 552, esto es Hurlingham. Después voy a traer también bien la dirección de los cultos de la Ferrere. Y los días. Hacer crecer tus ingresos es posible, no lo dudes más. Comunícate con nosotros, déjanos tu mensaje, que nos contactaremos a la brevedad. Dios los bendiga mucho, declaramos una semana de bendición en el nombre de Jesús. Un beso grande, nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias, Carlos, por haber compartido este ratito con nosotros, por haber traído esto que es tan enriquecedor, esta historia, esta parte de la historia. Y ojalá que muchos de los que estén escuchando no solamente quede en esta escucha, sino que también se interesen en el tema, lo profundicen. Y bueno, como te dije antes, vas a ser invitado una vez más, un poquito más adelante, así que prepara más temas, porque si hay una de las personas que está interesada soy yo. Tu hija también va a ser muy bienvenida, si ella quiere venir cuando guste. Así que bueno, lo vamos a tener de invitado alguna que otra vez para seguir profundizando sobre este tema, sobre esta cultura, seguir aprendiendo y seguir creciendo, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias a vos, Pau, porque para nosotros lo más importante es que nos permitan compartir esto con el resto de la sociedad.
para que aquel que le interese pueda ahondar en averiguar dentro de su familia o fuera cuál es la parte que no le contaron, que es la historia de todos los argentinos, originarios, europeos y africanos esclavizados que llegaron a que trajeron a este país. Por lo tanto, agradezco al programa Vengo a Proponer, te agradezco a vos especialmente que permitís que difundamos esto, y gracias, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos por el tiempo. Y bueno, nos vamos a estar viendo el próximo miércoles a las 17 horas. No se olviden, compartan el programa, déjanos tu comentario, déjanos tu mensajito, ¿sí? Y bueno, van a ser muy, muy, muy bienvenidos cada comentario. Más, si es que se puede llegar a leer, lo vamos a leer. Y como dije antes, si quieres hacer tu publicidad, también déjanos tu mensajito, que vamos a estar a la brevedad comunicándonos con cada uno de ustedes. Muchas, muchas bendiciones, un beso muy grande. Gracias por estar de ese lado cada miércoles, tomarse el tiempito de escucharnos, de darnos ese lugar, el tiempito de compartir, de dejarnos un like. Muchísimas, muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Hasta el próximo miércoles a las 17 horas.